Estimados amigos, amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme invitarles a examinar las Escrituras. Vamos a revisar juntos algunas citas bíblicas de la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos. Hay algunas verdades del Señor allí que debemos conocer o recordar, los que ya conocen, a fin de aplicarla entonces a la vida de la iglesia del Señor, ¿no? Sabemos que la palabra del Señor no tiene otro sentido. Toda la palabra de Dios que es revelacional nos proyecta en la esperanza de Cristo el Señor, ¿no? Nos da fortaleza, afirma nuestra alma para lo que esperamos. Y todo lo que tiene que ver con doctrina, con instrucción, con enseñanza, es un llamado para que vivamos en la gracia del bendito Hijo de Dios y conforme al modelo, ¿no?, que Él estableció para nosotros. Dirá Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos. Esa es la meta, hasta que todos lleguemos, ¿no?, el conocimiento pleno de Cristo, dice, finalmente la estatura del varón perfecto. Amén. Muy bien. Entonces, Segunda de Corintios, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 1, vamos a trabajar este día entre el versículo 18 y el 20, Segunda de Corintios 1, versos 18 al 20. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, mas como Dios es fiel, amén, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Debemos, hermanos, según lo establecido recientemente, examinar algunas verdades de esta parte de la carta, la segunda carta del apóstol a la iglesia de los Corintios. Hoy hemos seleccionado para este tiempo, bajo la gracia del Señor, creemos, estos versículos que afirman dos cosas centrales y que nos motivarán entonces a establecer un compromiso, una meta para nosotros como iglesia del Señor. Hay dos verdades que está planteando el apóstol Pablo aquí. La primera está en el versículo 18, que dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no ha sido sí, no. Dice que la palabra del Evangelio, Pablo explica a los romanos que el Evangelio es de Dios, es palabra de Dios. Entonces dice, nuestra palabra a ustedes, siendo palabra de Dios, no ha sido sí y no. No es una palabra que un día puede ser blanco y al día siguiente de otro color. No es una palabra que esté sujeta a ninguna duda, a ninguna incertidumbre. Si es palabra de Dios, es sí o es no. No hay otra opción, no la hay. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, porque Dios es fiel. Porque Dios no cambia, porque Dios tiene su forma de trato con nosotros de acuerdo a la palabra que Él ha establecido. Quiero invitarle a que me acompañen un par de textos, 2 o 3 textos bíblicos que avalan esto que ya está en nosotros, pero que necesitamos sea afirmado por la palabra de Dios, pues no olvidamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor.
Entonces, lo primero que hacemos es observar cómo en el primer pacto, hermanos, libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, les ruego. Miren por favor el versículo 9. Luego que el Señor hace notar que Él ha seleccionado un pueblo santo, dice. Dice que no porque sean superiores a otros, sino por la misericordia del Señor. Claramente es así. Dice que Dios les ha amado. Pero mire el verso 9. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primera cosa, que el pueblo de Dios nunca olvide. Este no es una figura humana, no es una figura hecha por la mano de los hombres. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primera cosa. Segundo, Dios fiel. Amén, decimos. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, la fidelidad del Señor, está diciendo, es eterna y para siempre. Uno podría revisar, hermanos, alguna vez creo haberlo hecho. Uno puede revisar cómo es que la palabra de Dios es tan fiel lo que Dios ha declarado, que Él establece muchas cosas al comienzo de la creación. Establece un orden. Luego pone al hombre en el huerto del Edén. Luego le da una esposa. Y aunque estos faltaron al compromiso, faltaron al pacto, faltaron a la palabra de Dios, sin embargo, Dios ha seguido fiel y nunca, desde la creación, nunca ha permitido el Señor que deje de salir el sol todos los días. La Escritura dice sobre buenos y malos. Y nunca ha permitido el Señor que deje de venir la lluvia que es tan necesaria sobre justos e injustos. Nunca el Señor ha permitido que cambie el que en la noche haya una luna que haga su trabajo, ¿no? Que alumbre también la tierra en este tiempo. Nunca el Señor ha cambiado la disposición de las estrellas, ¿no? Que lo llenan todo. O sea, el Señor ha sido fiel en todo, aunque el hombre ha pecado, no una, muchas veces. Nunca ha dejado que cambie la existencia de la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Hay un ciclo precioso que se mantiene porque Dios, aleluya, porque Dios es fiel, amados hermanos. Él es fiel. El Salmo 19 que la iglesia conoce, Salmo 19 que la iglesia conoce. Solo el versículo número 9, ¿no? Salmos 19, 9. Dice el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos, ese es el punto. Dios no juzga conforme a los sentimientos ni a los afectos. Él juzga todo según su verdad, según la verdad de Dios. Eso hace que todo lo que dice y todo lo que hace esté en absoluta justicia. Nada cambia, nada toma otra forma, nada. Si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, por favor, el versículo número 13. Versículo número 13. Porque la promesa es hermosa también acá. 1 Corintios 10, 13 dirá, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, mire, fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Es tal la fidelidad de Dios que aunque Él permite que estemos siempre rodeados de un trabajo del mal y la tentación siempre esté cerca, Él dice que sin embargo, por su fidelidad, es que frente a cada tentación, Él siempre, amén, Él siempre nos da la salida para que podamos soportar y finalmente ser declarados vencedores. Un texto más, hermanos, para que lo guarden en su corazón. Primera de Juan, capítulo 1, bien casi al final en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. Tiene que ver con nuestra lucha diaria, hermanos. Por eso que es tan hermoso y es tan válido recordar lo fiel que es Dios. No, Él es fiel. Bendito sea. Primera de Juan 1:9. 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa con Dios? Ahí está, ¿ves? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Pero ese trabajo que hace con nosotros, si usted lo observa, no tiene que ver con que nosotros nos podamos superar. No tiene que ver con un proceso en que opera el karma en nosotros, como dicen los hombres en sus filosofías terrenales y temporales. No tiene que ver con un esfuerzo personal, porque nosotros no podemos. Pero el bendito Espíritu de Dios que opera en nosotros y conforme a la fidelidad de Dios, entonces el Señor está atento. Porque es Cristo el bendito Hijo, que es la palabra de Dios. Él dijo, vengan a mí los cargados, los trabajados, dijo Él, y yo les haré descansar. Amén. Por tanto, bueno es que el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos recuerde que Dios, nuestro Padre, es fiel. Dios es fiel, amados hermanos. Y Él va a esperar, como todo padre espera, que su hijo crezca y se desarrolle, que su hijo manifieste algunas cualidades de su padre. También Dios espera que nosotros aprendamos a ser fieles. Que nuestra palabra sea una aproximación a lo que es la palabra de Dios. Lo vamos a revisar luego, porque el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que nuestro hablar, nuestra palabra debe llegar a ser solo sí o no. Punto. Dijo el Señor, lo que es más de esto tiene una procedencia de pecado, de mal procede, dice. Por tanto, que es bueno recordar que Dios es fiel, gloria a Dios. Lo segundo, en el versículo 19, habla del Hijo de Jesucristo, que, como aquí dice, Él no ha sido sí y no, sino que, lo vamos a ver enseguida, Él es el sí de Dios, Él es la manifestación del sí de Dios, pero Él es el amén de Dios. Es el decirle a Dios siempre que Él tiene razón, es decirle, sea hecha tu voluntad, aleluya, y no la mía. Cristo es el amén de Dios, el que se compromete con el Padre, y aun cuando en ello le vaya la vida, Él está dispuesto absolutamente a estar en esa relación de fidelidad con el Padre, en que no cambia un punto, en que no cambia una letra de toda la comisión que tiene de parte del Señor.
Bendito sea porque eso es modelo para nosotros. Dijo el Señor a los discípulos, Juan capítulo 13, porque ejemplo os he dejado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo, bajo la acción del Espíritu Santo, escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5, para decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, claramente Jesucristo, el hermano mayor, es el modelo de nuestra vida. ¿Qué duda hay de eso? ¿Qué duda hay de eso? Es así por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué dice la Escritura respecto de la fidelidad de Cristo el Señor? Hacia su lado derecho, Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. A lo menos lo vamos a leer. Usted lo va a guardar en su corazón y el Espíritu le va a dar mayor claridad aún. Hebreos capítulo 3, verso 1, desde el verso 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad. Recordábamos recién Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pues bien, el Espíritu habla aquí por el apóstol que escribe a los Hebreos y dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén, decimos. Él es el gran apóstol, Él es el gran enviado del Padre, pero Él es también el gran sumo sacerdote en el nuevo orden que el Padre establece en su nuevo pacto. Muy bien. Versículo 2. Hablando de Jesús, de Cristo Jesús, verso 2, el cual dice, es fiel al que le constituyó. Él es fiel al que lo comisionó. ¿Cómo? Y el ejemplo es, no hay duda que es tan interesante, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 3, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aleluya. Verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. 5, y Moisés, porque ese es el paralelo, ¿no? Si dice en el versículo 2 que Cristo Jesús es fiel como lo fue Moisés, está haciendo una comparación. Y uno podría entender que están al mismo nivel, porque por algo le está comparando. Pero está comparando una respuesta, hermanos. Está comparando una actitud, un compromiso de vida. No está comparando a las personas. Está diciendo que Cristo Jesús fue fiel a la comisión del Padre, al que le constituyó. Pero Moisés también fue constituido en una misión, en un quehacer, en una actividad. Y en eso dice que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. ¿Dónde hace la claridad que necesitamos? Verso 5. Y Moisés dice, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como, aleluya, como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés dice, en su actitud, en su compromiso, en su obediencia, fue fiel en todo lo que el Padre le comisionó, como un obrero de Dios, como un siervo de Dios. ¡Gloria a Dios! No está diciendo nada malo de Moisés. No le está poniendo en un mal nivel. ¿Cómo no? Pablo va a decir a los corintios, no, en el capítulo 4, téngannos los hombres por siervos de Cristo el Señor. Téngannos los hombres. O sea, si hay algo que nos dignifica, es que los que nos ven y nos rodean nos consideren siervos del Dios de los cielos. Es lo que más anhelamos. Puesto entonces de esa manera, decimos que Moisés fue fiel como siervo en toda la casa. Se reconoce su fidelidad
Y en el verso 6 dirá, pero Cristo, ¿de cuya finalidad estamos hablando? Pero Cristo dice, hablando de su fidelidad al Padre, dice, Él lo hizo como hijo sobre, amén, como hijo sobre la casa. La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire qué tremendo testimonio da el Espíritu respecto de la fidelidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, teniendo un modelo tan alto, una figura tan alta de comparación, como Moisés. Dios mismo había dicho, ustedes van a recordar, cuando el Señor habla para reprenderle, ¿no?, con Aarón y María, que se habían levantado contra Moisés. Dios el Padre les dice allí en el desierto, a todos los profetas que yo levante les voy a hablar por visiones, les voy a hablar por figuras, pero a mi siervo Moisés, dice, que Él es fiel en toda mi casa. Lo dijo el Dios de los cielos, hermano. Aleluya, qué tremendo testimonio. Bueno, a Jesucristo el Espíritu aquí lo compara en cuanto a la fidelidad, lo compara con Moisés, solo que establece la condición eterna que claramente es distinta. Uno vino y sirvió como siervo de Dios. El otro vino y aunque partió siendo un siervo en la comisión, sin embargo, él fue reconocido por el Padre dando testimonio público. Este es mi Hijo amado, en Él, aleluya, solo en Él tengo complacencia. Bendito es el Señor. Este bendito Señor Jesucristo se aparece, hermanos, a Juan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando recibió aquella tremenda revelación, ¿no?, que conocemos como el libro de Apocalipsis al final de nuestras Biblias. Y él escribe, como ustedes saben, carta a las 7 iglesias de Asia. 7 iglesias de Asia. Y en el capítulo 3, hermanos, capítulo 3, el versículo 14, cuando escribe a la iglesia de Laodicea, una iglesia que lamentablemente no consideró la fidelidad de Dios para ellos, no consideró la entrega de Cristo en fidelidad al Padre, la iglesia no pudo serle fiel al Señor y quisieron ir adelante poniendo a Cristo, el bendito Hijo, al lado fuera de la puerta. Entonces es aquí cuando es a esta iglesia cuando el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero nos importa hoy el versículo 14, por favor. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el, amén, eso es, he aquí el amén, gloria a Dios, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué estamos diciendo este día, amados hermanos? Estamos diciendo que tenemos un Dios y Padre que es fiel por naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Él es fiel en todo, fiel a su palabra. Su palabra no cambia, no varía. Su palabra es fiel. Luego envía a su Hijo, al bendito Hijo. Y la característica esencial del bendito Hijo es su fidelidad al Padre en todo, como el siervo que obedece en todo lo que el Padre le manda, pero también como el gran apóstol y sumo sacerdote en el establecimiento de un nuevo orden con Dios, de una nueva relación de culto frente a nuestro bendito Dios y Padre. Hablamos de fidelidad entonces. Pablo dice, bueno, la palabra que les hemos predicado con los hermanos no ha sido entre ustedes sí y no, ha sido simplemente sí, ha sido simplemente amén, porque no predicamos otra cosa sino a Cristo el Señor, y Él es el amén de Dios, Él es el amén de Dios. ¿Cuál es la palabra hoy para la iglesia?
Quiero permitirme decir dos cosas. Lo primero es si el Espíritu pone claridad hoy para reconocer que Cristo es el amén de Dios y tenemos mandamiento apostólico. Todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Significa que la iglesia del Señor nunca debe privarse de tener un amén permanente en su vida. Alguien le pide un apoyo y estará bien. No comete pecado, estará bien. Si usted dice amén, lo vamos a hacer. Sí, incluso en el trabajo, sí. Incluso cuando tiene que pagar en el bus. Sí, incluso cuando va de compra. Sí, cuando el niño le habla, cuando la esposa le habla o el esposo le da una palabra a la esposa. Haremos bien si decimos amén al Señor. Mire, muy brevemente, si me acompaña usted al Salmo 106, que quiero exhortar a la iglesia que lo lea completo porque es precioso. Es una preciosa radiografía, hermanos, una radiografía de la vida del pueblo de Israel que no agradó a Dios. No agradó a Dios. Salmo 106. Acompáñeme al versículo 48, por favor. Salmo 106, 48 dice: bendito Jehová, Dios de Israel. Nosotros todos decimos amén a eso, ¿verdad? Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo, y diga todo el pueblo. ¿Qué debe decir el pueblo? Debe decir amén. Aleluya. Porque está confirmando en Cristo la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y cuál es la única respuesta que Dios espera de su pueblo? Un amén, un aleluya al Señor. Es un amén diciendo así se hará, así debe ser, porque Dios es fiel, porque Dios ha sido fiel. Pero también hay un aleluya que es un grito de júbilo, de alabanzas al Señor. El apóstol Pablo, no lo vamos a leer. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 14 y él dice que cuando estamos reunidos como iglesia, toda la iglesia reunida, dice, en un solo lugar, dice que cada uno debe hablar palabra de sabiduría, palabra de gracia, debe haber una palabra con entendimiento, dice, para que el resto de la congregación diga el amén al Señor. O sea, claramente, como cosa número uno, la iglesia debe estar dispuesta y atenta a que el amén de Dios nunca falte de su boca, nunca falte de su boca, reconociendo que Cristo es el amén de Dios. Y cada vez que declara con entendimiento un amén, está proclamando que Cristo es el Señor. Aleluya, Él es el Santo de Dios. Pero lo segundo que debo decir para que lo ponga en su corazón es que debemos aprender a ser fieles al Señor como nuestro Padre fiel y como nuestro hermano mayor es fiel. ¿Qué se entiende exactamente por fidelidad? Ya citamos antes, no lo leímos, pero lo hemos citado, Mateo 5:37, cuando el Señor dijo: más sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No hay duda que nuestro hablar debemos aprender a que sea un hablar veraz. Que no haya mentira, que no haya engaño, que no haya falsedad, que no haya una doblez en lo que decimos. Que haya sinceridad, que haya fidelidad entre lo que decimos y lo que vivimos por la gracia de Dios ante nuestro Dios y Padre. Pero además puede ayudarle, quiero poner esto en su corazón para terminar este día. Salmos capítulo 15, hermanos. Salmos capítulo 15. Le ruego que lo deje marcado.
y lo vuelva a leer enseguida que terminemos. Pero mire la riqueza que hay aquí. Parte diciendo, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15:1, ¿no? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién estará en tu presencia? ¿Quién estará contigo? Eso está diciendo. ¿Quién, Señor? ¿Quién morará en tu santo monte? Mire, ¿quiénes vamos a estar allí? Versículo 2 dice, el que anda en integridad, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Mire por favor cómo termina el verso 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ese es un hombre fiel al Señor. Esa es una mujer fiel al Señor, que cuida su hablar, que cuida su proceder, que no tiene actitudes que afecten, dice, al vecino o entiéndase al prójimo, que su vida es una vida que es modelo, que es distinta, que es luz entre las tinieblas, como la vida de aquel bendito Hijo de Dios, que fue fiel en todo al Padre, pero fiel como hijo sobre la casa. Quiero recordarle que por misericordia también nosotros somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Somos hijos de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, tomemos la actitud del hijo mayor, de nuestro hermano mayor, y vivamos entonces honrando con nuestra vida a nuestro bendito Dios y Padre. Porque Él es fiel, porque su Hijo es fiel. Nosotros aprenderemos y nos esforzaremos por ser fieles al Señor. Alabado y bendecido sea el Señor por siempre. Amén. Amén al Señor.